Anita. Ya. Buen día, Pastor, ya lo coloqué. Buenísimo, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Feliz día. De nada, Dios les bendiga. Igualmente, Andrea, gracias. El tiempo es tuyo, Rafa. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Como siempre, me voy a compartir esto aquí en mi pantalla. Un segundito. Ahí está. ¿Me pueden confirmar si ya la ven? Ya. ¿Ya? Buenísimo. Bueno, amigos, seguimos. No sé cómo les ha parecido este evangelio de Juan. Yo he sentido cómo hemos ido evolucionando a otro nivel según la palabra de Dios. Bien decía Martín Lutero, el resumen de la Biblia está en Juan, y sobre todo en Juan 3:16. Y me ha impactado, la verdad que me ha impactado porque es un libro tan sencillo de entender, sin embargo, con tantas perlas cuando uno lo escudriña y lo desmenuza de versículo a versículo, ¿verdad? Pero entonces, para siempre tener un contexto general de lo que estamos estudiando, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 estudiamos justamente la encarnación del Verbo de Dios? Luego con el testimonio de Juan el Bautista. Eso es bien importante porque ahora vamos a ver nuevamente un pasaje donde se habla mucho Juan el Bautista, y es importante que recordemos de lo que vamos a estudiar hoy, que cuando Juan ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando le preguntaban los fariseos, dinos tú quién eres, ¿eres tú el Mesías? Y decía claramente, no, yo no soy, yo soy una voz que habla en el desierto, que anuncia al Mesías, pero yo no soy. Y luego lo señala y dice, él es, ¿verdad? Vemos el reclutamiento de los primeros discípulos al final del capítulo 1. Luego en el capítulo 2 estudiamos el milagro de la conversión del agua en vino. ¿Se acuerdan cómo hablábamos de esa purificación que ya no es algún rito externo, sino un rito interno a través de la sangre y vida de Jesucristo? Y luego cómo Jesús expulsa y saca a los mercaderes del templo para limpiarlo, siendo reflejo de uno mismo, de cómo uno tiene que dejar que Cristo trabaje en nosotros para poder ser limpios y cumplir el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana. Y el capítulo 3 pasamos 2 sesiones viendo y entendiendo el nuevo nacimiento, que los que no pudieron acompañarnos las últimas 2 ya están en YouTube, y los invitamos fuertemente a que puedan verlo, estudiarlo. Y hoy vamos a entrar al testimonio final de Juan el Bautista, el versículo 22 al versículo 36. Y para eso, antes de empezar, quiero recordarles siempre el pasaje de Juan 20:21, ¿verdad? De que se decanta el propósito de este libro, donde dice, porque todas estas cosas fueron escritas para que creáis en que Cristo es el Hijo de Dios. Para eso está escribiendo Juan. Así que vamos a empezar entonces con el capítulo 3, la segunda parte, el testimonio final de Juan el Bautista. No sé si Hans está por ahí. Aquí estoy, cabal. Es que si no, ya no funciona bien, vos. Va. Gracias. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan, cuando también bautizaban en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, está bautizando a todos. Está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que el que me ha sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio
y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. El que ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha sido recibido, su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Genial, gracias, Franz. Y el curioso entonces de que este pasaje viene justo al terminar esa plática tan intensa que tuvieron Jesús con Nicodemo. Y empezar con eso, ¿verdad? Ustedes solo recordarnos, básicamente en los primeros 21 versículos de capítulo 3 lo que se nos presenta es esa necesidad de nueva vida, esa necesidad de salvación, de reconocer nuestra postura como pecadores para buscar a nuestro Salvador. Y luego del Salvador, la salvación, el tema de salvación, de eso viene esto, lo cual es bien importante para entender esa continuidad de lo que está hablando aquí Juan. Dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Lo primero es, yo no sé cómo se sintieron ustedes, yo al leer, y estaba ahí con ellos, así como ahí compartiendo con él, tranquilos, y dije, a la gran, qué lujo, qué lujo los discípulos eh, que iban de un lado para otro, y Jesús estaba ahí con ellos, compartiendo, me los imagino comiendo, riéndose, eh, y digo yo, habrán tenido conciencia los discípulos de con quién estaban andando, con quién estaba ahí con ellos, así, compartiendo la vida. Eh, Habrán tenido esa dimensión, y lo cual me llevaba a una reflexión justamente de, nosotros tenemos ese acceso a tener esa comunión continua con Jesús todos los días y estar ahí con Él. Así como dice ese pasaje, ¿verdad? Ustedes. Y me lleva justamente a esa reflexión, ¿estamos nosotros mismos conscientes de acceso a quien tenemos? ¿O lo damos ya por sentado? Y es como, ay, sí, hoy se me olvidó orar. ¿Cómo así? No sé cómo lo haces, pues. Porque si nosotros ya somos salvos, si nosotros nacimos de nuevo, tenemos ese acceso a Jesús y vivir con Él todos los días. Eh, Algo que es importante recalcar, o sea, literalmente algunos versículos más tarde, Juan nos explica, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, creo que es algo importante de destacar, porque dice que y bautizaba, pero la verdad es que eran los discípulos que bautizaban, ¿verdad? Hacemos una anotación y entender interesante esta transición que sucede entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Juan siempre bautizando para arrepentimiento y el de Jesús también, pero marca eh, un momento donde dentro de la fe cristiana que nos compartimos se ha instituido por la palabra de Dios eh, el proceso de bautizarse uno por medio de Jesús para recibir el Espíritu Santo, siendo un símbolo de público, de entregar mi vida, renunciar a ella, muero con Cristo y me levanto juntamente con Él, porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y es importante, amigos, entender de que la Biblia sí lo dice explícitamente. Que Jesús lo decía cuando se fue, en el último, los últimos temas que les decía ellos en el monte, estando físicamente acá, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual es importante entender de que ya vimos que en la primera parte del capítulo 3, de que el bautismo no es un requisito para la salvación. Es decir, yo no tengo que bautizarme para ser salvo. El prisionero, ¿se acuerdan? Cuando estaban en la cruz, él no se bautizó. Sin embargo, Él dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, sí es un rito que el Jesús nos manda a hacer. En Hechos 2:38, de hecho, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados.
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y acá, por supuesto, se refiere a un bautismo de alguien consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con esos temas de un bautismo muy temprano a nuestros hijos, porque él tiene que ser un auto voluntario y muy consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? En el versículo 23 seguimos, dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Me parece interesante que Juan seguía con su tarea, dada por Dios. A veces, por ver los evangelios sinópticos en Mateo, Marcos y Juan, pareciera que cuando Juan bautiza a Jesús y Jesús aparece en la escena, como que ya se acabó. Y no, y vemos que sí pasó un tiempo entre que Jesús apareció en el ministerio y Juan todavía bautizaba. Y de hecho, lo que se entiende es que él bautizaba hasta que lo metieron a la cárcel, ¿verdad? ¿Y por qué? Es importante, este me va a una reflexión bien fuerte para nosotros. Juan seguía con la tarea que Dios le dio. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros lo que Dios nos dio? Porque el problema no es el tipo o duración del llamado. El problema es no cumplirlo. Amigos, el mensaje más fuerte que quiero dejarles hoy, que el Espíritu Santo nos quiere hablar después de que sos salvo es, ok, y una vez salvo, ¿qué estás haciendo con el llamado que Dios te dio? Porque si te asiste de nuevo, ya puedes ver el reino de los cielos, como nos mencionaba claramente Jesús en unos versículos antes. Y dado eso, has escuchado, has entendido cuál es tu llamado y simplemente has enfocado todas tus energías, o en todas tus armas a eso. Porque a veces nos perdemos con los quehaceres de este mundo y no pareciera que estuviésemos claros de esa salvación que hemos recibido para darle la gloria a Dios con nuestra vida. Porque es el que tengo que trabajar para subsistir, tengo que hacer. Y otra vez, no estoy diciendo que cualquiera de esas cosas no tenga que ser. Yo esa semana hablaba con un amigo en una conversación bien, bien profunda y estoy seguro que el Espíritu Santo nos acompañará en esa conversación porque sufriendo justamente con esta crisis, decía, es que yo oro para que Dios le prospere y poder sobrevivir esta crisis. Y de hecho, es de las pocas que tuve la bendición de conseguir trabajo, porque eso quería él como ser de apoyo para los proyectos que estaba haciendo y un enfoque, no sé, muy normal de lo que debías estar haciendo. Y dije, y la reflexión a la que llegamos es, ¿para qué será que el Señor le dio ese trabajo? ¿Para tener recursos para los dos proyectos que él tenía de otros emprendimientos que quería hacer? ¿O será que el Señor lo puso ahí para que convirtiera al dueño, a sus compañeros, a los clientes, a los proveedores, a hacer esa luz que el Señor nos manda hacer? Y amigos, lo que quiero otra vez es insistirles, ¿están ustedes claros de su llamado? ¿Estás cumpliendo tu llamado? Y aunque ese llamado tenga, vamos a decir, fecha de vencimiento, porque en algún momento termina, y dice, bueno, ok, aquí llegamos, gracias. Como Juan el Bautista, que le metieron a la cárcel, le dice, bueno, aquí llegaste, gracias. Cumpliste tu misión. Y ese gran gozo que puede él tener por hacer eso. Pedro nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Y recordemos que, creo que lo hemos dicho varias veces en este estudio, ¿verdad, amigos? Pero el mundo te invita a hacer un ejercicio que es muy válido, que dice, cuando tú te mueras, ¿qué quieres que la gente diga de ti? Entonces, vas a decir un montón de cosas que están muy bien. Yo quiero ampliarlo y editarlo nuevamente. Cuando llegues a la presencia del Señor, ¿qué quieres Él que diga de ti? Porque al final de cuentas, amigos, lo que importa es justamente lo que hacemos para el reino, para que el Señor nos vea. O sea, vamos a poder ver a Jesús y nos diga, bien, servo bueno y fiel. En lo poco, en lo que te mandé, fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O va a ser así como, pues, ¿por qué perdiste tanto tiempo en esas cosas? Afanándote por hacer dinero, por ser popular, por ser poderoso,
por hacer tantas cosas. ¿Por qué te afanaste por eso y no cumpliste lo que repetidamente te pedí? No vaya a ser que entremos en eso, amigos. Y vemos, por eso le decía el tema de Juan el Bautista cuando fue metido a la cárcel, porque me parece, y me llegó la reflexión de, ok, aquí se acabó. Y no por eso nos gloriamos, decimos, eso estuvo bien, pero digo, dentro de la providencia de Dios se permitió eso para justamente lo que vamos a ver ahorita a continuación, que Él disminuyera y Cristo creciera. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien dice testimonio, está bautizando y todos van a él. Vimos que pareciera que entra nuevamente el orgullo de quién es más grande, quién es más poderoso. Y debemos entender, amigos, que solo hay un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús, al cual toda rodilla se doblará. Pero a veces queremos crear inmortalidad en nuestro nombre, dejando legados poderosos, dejando memorias incorruptibles de lo exitoso que fuimos o lo que sea. Y nuevamente, no que tenga algo de malo esforzarse por hacer las cosas con perfección. Lo que quiero invitarte es, ¿por qué lo estás haciendo? Porque si no, no vaya a ser que resultemos como la primera versión de Nicodemo. Es como, pero si yo he hecho todas las obras que hay que hacer, pues, como que tuviésemos que ganarnos una posición en este mundo o inclusive ganarnos una posición en el ministerio, porque puede ser que esté sucediendo dentro del ministerio de que Dios te ha llamado, pero con la motivación errónea de esforzándote fuertemente de decir, Señor, mira todo lo que he hecho, mira, no sé qué. Y porque si entendemos lo que vimos las semanas pasadas, es por gracia, es un regalo inmerecido. O sea, no solo porque no te lo merecieras, sino porque era imposible que tú lo cumplieras. Y es por eso que Dios, Jesús, dio su vida por ti para tener ese acceso. Y entonces, amigos, pudiéramos ser esos vasos de barro en las manos del gran alfarero. Pero estamos dejando moldearnos a la manera que Él quiere y cumplir lo que Él nos está pidiendo. Vemos ese desprecio de que llegan estos que están en la discusión, decir, ese de quien dabas testimonio, ese que estaba bautizando. Y yo digo, ¡oh! ¿Están hablando de Jesús? Y amigos, perdón, ¿cuántas veces no podemos nosotros caer también en eso? Alajá. Pero como que el Señor nos quitara a veces la gloria, ¿verdad? Es que nadie se dio cuenta, nadie, con esto no pasó nada. ¿En cuántas situaciones nos ha pasado eso? ¿Y cuántas situaciones tenemos que arrepentirnos profundamente? Por tanta arrogancia, por tanto ego, por tanto orgullo que podemos a veces sentir en nuestro corazón, dadas esas circunstancias que vivimos, porque al final de cuentas tenemos que entender que vivimos única y exclusivamente para la gloria de Dios, porque Él nos salvó. Y si uno regresa constantemente a ese Él nos salvó, les comparto justamente con este amigo que platicábamos, hicimos la reflexión, ¿qué pasa si el Señor viene hoy? Si agarramos lo que has hecho la última semana, el último mes, el último año, lo que pidió que quieras definir, ¿para qué sirvió? Porque sí, porque si tuve un enfoque de ser empresas y todo, ¿de qué sirve eso? De nada. En una perspectiva eterna, ¿cuántas almas se salvaron? ¿Qué es mi misión? ¿Cuánto le puede dar la gloria a Dios? De nada. Entonces, ¿por qué estamos desperdiciando nuestro tiempo en nada? Otra vez, insisto, no quiere decir que si tú fuiste llamado al monte de los negocios, eso no valga nada, porque es el enfoque que le das. Pero si te esfuerzas para ser una persona íntegra, que habla de Dios, que camina siendo luz y que trae a la gente a Cristo, entonces estás cumpliendo tu misión y no te lo puedo asegurar, o sea, creo que es algo muy íntimo de cada quien de poder preguntarle al Señor y hacer lo que realmente tenemos que hacer. Y recordémonos que al final Jesús no necesitaba el testimonio de Juan, no lo necesitaba. Y déjame complementar tú, no necesita ni el tuyo ni el mío, no lo necesita. O sea, no sos la pieza fundamental del cuerpo de Cristo, no sos esa célula perfecta del corazón, no lo sos.
De hecho, fue Jesús quien otorgó a Juan mayor honor que él podía recibir del propio Juan. Amigos, si nosotros adoramos a Dios declarando lo que Él es, simplemente estamos describiendo lo que es verdad. Pero si Dios habla de nosotros, vuelve una verdad profunda en nuestra vida y convierte nuestra vida. Porque Él es la fuente de vida. Él es la verdad. Nosotros simplemente podemos describir lo que podemos ver, ¿me entienden? Pero creo que no tenemos que perdernos en ningún momento de los roles que realmente cada uno tiene. Porque nosotros estamos acá para servir y no para ser servidos. Porque amigos, ¿cuántas veces no les ha pasado que sentimos que el Señor debería servir más a nuestra vida y alinearse Él a nuestros planes? Porque nosotros lo que queremos es eso. Y hay que cuestionarse, lo que querés, cualquier cosa que querrás, ¿para qué la querés? ¿Por qué la querés? Es que inclusive yo quiero conservar mi vida. ¿Para qué? ¿Porque te gusta o porque no has entendido lo que nos espera después? Y no por eso vamos a hacernos suicidas, sino quiero mi vida para darle la gloria a Dios en todo lo que haga. En lo bueno, en lo malo. Como decía Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Alabado sea el nombre de mi Dios. Y su esposa le decía, es que ya maldecía a Dios y morite. ¿Cómo haré yo semejante cosa? ¿Cómo haré yo semejante cosa? José, cuando logró salir de la cárcel, ¿se acuerdan? Y con la esposa de Potifar, ¿cómo haré yo tremendo mal ante Dios? ¿Cómo haré yo? No puedo. No puedo si yo vivo para Él. Todas mis cosas se alinean a Él. Debemos entonces dejar a Dios escoger, usar y honrar a sus propios instrumentos según le plazca. Porque puede ser, o sea, cuando uno ve el cuerpo, puede ser que uno tenga alguna preferencia de parte. Y ni siquiera eso tenemos que escoger. Es que yo quiero ser el hombro, porque entonces todo el brazo gira a través mío. Eso no nos corresponde a nosotros, amigos. Si a ti te toca hacer la uña, eso te toca hacer. Da gracias porque tenés parte en el ser de ser todo esto. Porque al final de la historia, amigos, cualquier parte que te toca hacer, el objetivo es ser parte del cuerpo. Y no va a ser que seamos expulsados y cortados y ya no participar de esta gran misión que vivimos. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada, nada, si no le es dado del cielo. Y a mí me llevaba a pensar el versículo donde Jesús mismo decía, porque ustedes no pueden hacer nada si no están conmigo. Y me dice, pero si he hecho un montón de cosas, pues que aún cuando no era cristiano, lo que el Señor te está diciendo es, nada de lo que cuenta, nada de lo que realmente vale, podés hacer. Y lo mismo está diciendo acá Juan, un hombre no puede recibir nada si no le es dado el cielo. Vimos esa alineación absoluta de Juan con los planes de Dios. ¿Cuántas veces podemos nosotros expresar esto mismo? Es que ahorita con la situación que tenemos en manos, ¿verdad? Ustedes, y que es dura. Entender que un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo conforme al llamado que Dios nos ha estado dando. Vemos en 2 Corintios 10, 12, 13 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Mas nosotros nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló con límite para llegar también hasta vosotros. Esos pasajes me encantan porque, y recordemos también como Pablo decía, porque a los que Dios ama, todas las cosas obran para bien. A los que aman a Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes aman a Dios? La respuesta es sí, ok, ese versículo está hablando de ti. Todas las cosas obran para bien, coma, no punto, coma, a los que son llamados según su propósito. Porque Dios va a alinear los designios que Él tiene ya en mente. Porque amigos, al final de cuentas, cuando oramos, si no nos alineamos a los planes de Dios, no sé qué estamos orando. Puede ser que sean esas oraciones egoístas y recalcar lo que Jesús decía.
Piden y no reciben, porque no piden bien. O sea, no sabes que estás pidiendo desalinearte del plan de Dios. Y dicen, no, yo no puedo hacer eso, si no está dentro del plan de lo que tenemos contemplado para la salvación del mundo. O sea, lo que está en juego es tan importante, ¿verdad, amigos? Tan importante. Y déjenme tocar un tema un tanto controversial, justamente con lo que nos oraba ahora Antulio, con el tema de Costa Rica. Sí, podemos mostrar nuestra indignación ante esa nueva ley que pasó ahí. Podemos mostrarlo. ¿Eso va a cambiar algo? Yo les pregunto, honestamente, ¿eso va a cambiar algo? ¿Tu indignación? ¿O será que el compartir el Evangelio, esas buenas nuevas, aquellos que tienen tanta necesidad de Dios y quieren saciar ese vacío con placeres inmorales, va a cambiar? Porque vámonos a la raíz. De nada sirve andar uno gritando y peleándose con la gente si uno no está haciendo para lo que Él fue llamado. Ir y hacer discípulos. No te dice ir y defiende capa y espada aquellos elementos que no vayan alineados a los míos. Otra vez, no que eso sea malo. Solo lo que nos está pidiendo Jesús es mucho más profundo, mucho más retador, mucho más fuerte. Poner un comentario en redes sociales cualquiera puede. Tomarte el tiempo de humillarte, de servir al otro, que vea la gloria de Dios a través de tu vida y que entonces puedas compartir las buenas noticias de que no hay perdición, sino que hay salvación en el nombre de Jesús. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere... Rafita, sí. Por alusión personal voy a entrar. Sí, y fíjate que sí, yo creo que es una línea muy frágil lo que estás compartiendo, Rafa, porque ayer la gente de Nómada ya escribió un artículo precisamente de cómo la apertura de lo que pasó en Costa Rica tiene las mismas condiciones aquí en Guatemala para que empiecen a suceder. Entonces, es una línea muy frágil y precisamente ayer se habló de eso en Vaya con Dios. Se habló de cómo nosotros debemos de enfrentar este tema de amar y era lo que tocaba en la lectura y hablamos de ese tema precisamente. Yo sí creo en lo que estás hablando 100%, sin embargo, con el enfoque que Villarreal tiene 3, 5, 7 de los montes, digamos, si hay batallas que vamos a tener que pelear, que Jesús le tocó pelear en su tiempo y hay momento para todo. Entonces, yo sí creo que hay cosas en las que hombres nos vamos a tener que despertar, nos vamos a tener que parar y vamos a tener que actuar, y principalmente los que están en los montes respectivos. Por ejemplo, la gente de los diputados o los congresistas, ahorita ya hay un congresista homosexual que está tras esa ley y la quiere meter, y lo que viene como debacle de sociedad para nosotros es muy grande. Entonces creo que es una línea muy frágil, porque si creemos en la visión de la iglesia que habla de 357, hemos sido llamados a impactar los montes, y los montes necesitan la presencia, porque nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Entonces yo entiendo tu punto, pero creo que hay que distinguir el llamado de cada quien de alborotar o mandar solo por mandar cosas, o realmente tener un descontentamiento santo para que algo suceda, que creo que es la línea frágil y que le tocó vivir a cada uno de los discípulos en su tiempo, de los hombres de Dios, de un Martín Lutero que se paró contra el proceso, contra la iglesia que estaba corrupta y que clavó las 95 tesis en la puerta. O sea, cada uno hizo algo que según su llamado le correspondía hacer. Yo siento un llamado muy específico ahorita. Tengo otros amigos que están con un llamado ahorita muy fuerte en otras áreas y así. Entonces creo que es una línea que sí tienes razón, pero que es una línea frágil. Lo que no se vale es despotricar por despotricar. Eso sí no se vale. Creo que solo mandar por mandar no se vale. Yo quería compartir un poquito y dejárselos a todos aquí. Y ayer lo hablamos en Baja con Dios, precisamente, ¿verdad? Mostrar amor por la gente en todo sentido, ¿verdad? No, buenísimo. Y gracias por la aclaración. Y es exactamente, amigos, lo que yo quería como reforzarles. Y creo que Antonio lo puso en palabras más claras, porque no es despotricar por despotricar. Y justamente por eso es tan importante lo que nos está diciendo Juan acá. ¿Cuál es tu llamado? Porque justamente si tu llamado es dentro de estas áreas de esfera, y otra vez, no me malinterpreten en el sentido de que no hay que oponerse a ese tipo de cosas, pero a veces podemos ser superficiales porque no entramos de lleno en el llamado que el Señor nos ha dado. Y nos quedamos cabal porque es fácil
eso es potricar y alegar y lo que sea. Inclusive, o sea, si estoy siendo llamado a eso, ok, entonces hay que entrarle con seriedad de lo que merece, un poquito de lo que dice Antulio. Entonces voy a ir al Congreso, voy a hacer algo al respecto, no solo tirar balas al aire, ¿verdad? Entrar continuamente en eso, porque entender que un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y tener que justamente pelear, como veíamos cuando Jesús limpiaba el templo. O sea, hay cosas que el hombre tiene que tomar acción profunda según su llamado. No que entonces de que todo es de todos. Insisto, porque puede ser, ustedes, de que en la iglesia, del cuerpo de Cristo me refiero, nos tomemos en serio el llamado que nos está dando y entonces el impacto no es el que va a cambiar al mundo, sino que simplemente van a ser opiniones que se van a quedar, se pueden quedar en el aire. Matthew Henry dice una frase que me impactó, dice: Dios le asigna a cada ser humano su don, su servicio, su puesto en este mundo. Y es una locura querer atribuirse más de lo que Dios le ha asignado. Porque si uno ya está claro su llamado, eso es lo que uno tiene que enfocarse en hacer. O sea, creo que es suficiente tarea tenemos cada quien con lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y otra vez, no quiere decir que si tu llamado es, por ejemplo, cualquier llamado que el Señor te pueda dar en los distintos montes, no puedes mostrar tu indignación ante algunas cosas. Pero lo que quiero es, no se puede quedar ahí y después vivir esa vida como cualquiera de, estoy en la empresa y mi objetivo es hacer esto y aquello, sino realmente poder hacer ese impacto. Nuestra misión, amigos, se resume en ir y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a conquistar esa misión en los distintos montes, como bien nos mencionaba y recalcaba Antulio, según tu llamado? 1 Corintios 4:2 nos dice: ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Verdad? Entonces, ¿eres fiel en lo que el Señor te está llamando? Si es en el monte, en este ejemplo que nos metimos, puede ser de política, puede ser en el tema de familia, puede ser en el que sea, ¿estás siendo fiel? E inclusive cuando te levantes, asegúrate de levantarte según la palabra de Dios, según la fuerza de Dios, porque no va a ser que te hayas luchando con tus propias fuerzas por la oleada social que puede generar esto. Porque cuando uno se levanta y habla con la autoridad de Dios es cuando marca la diferencia. O sea, ¿cuántos se pueden haber levantado y simplemente no tuvo impacto? O un Pedro y un Juan que se levantaron contra el Sanedrín y dicen: dinos tú ahora, ¿debemos obedecerte a ti antes que a Dios? O sea, uno dice: ¿cómo dijeron eso? Pero es que cuando tienes la presencia del Espíritu Santo morando dentro de ti, puedes hablar con esa autoridad. Pero no nos hallemos hablando en la nuestra, porque no tiene autoridad, no tenemos peso por nosotros mismos, porque un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. El 28 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oí se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Juan alinea nuevamente todo el esfuerzo y vida a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el Salvador, vamos a arreglar todo lo que pasa en el mundo. Igual, agarro otro ejemplo, también controversial, pero cuando podemos agarrar y despotricar al presidente por cómo está manejando la situación. Pues no estoy diciendo que no tengamos que emitir nuestra opinión o criticar donde tengamos que criticar, pero es ¿cuál es nuestro rol? ¿A qué nos debemos? ¿Cómo vamos a traer el reino de Dios a esta tierra? No quiere que entonces vamos a hacer cosas positivas y no vamos a juzgar a nadie. No. ¿Cuál es el centro de nuestra vida? ¿Somos nuestras propias palabras, nuestro propio éxito? ¿O es realmente Cristo? Entender el rol de amigo, esta parte es linda. O sea, esta imagen que nos saca Juan el Bautista es linda. Porque tenemos que entender un poquito el proceso de ceremonia de una boda judía. O sea, ya hemos hablado bastante de los ritos, de las costumbres que tenían entre el novio y la novia, pero existía un personaje clave que era el amigo del novio. Él era el que lo presentaba, el que daba la voz. O sea, ¿se acuerdan que dice de que el novio se iba y preparaba la casa y luego regresaba
por la novia? Pues el que venía primero era el amigo, porque él presentaba al novio. Si mire, ya viene el novio, así como, pero al ratito entraba, ¿no? Lo segundo es de que él el que le servía. Si el novio tenía hambre, lo que sea, él el que se encargaba de como que el novio estuviera atendido, lo protegía, compartía tantas cosas con él. Y Juan lo que nos dice es, no nos perdamos, ese es nuestro rol. Nuestro rol no es ser el novio o la novia misma siendo la iglesia. Ciertamente somos parte de la novia a ustedes, pero nuestro objetivo es anunciar al novio y luego desaparecer de la escena para que la gente vea a Cristo. Otra vez, dentro de estas circunstancias que pueden ser controversiales, lo que estamos viendo con la crisis mundial, lo que estamos viendo de Costa Rica que puede venir a llegar acá a Guatemala y que ya está influyendo en Guatemala, el manejo de la política, el manejo de los negocios, el manejo en la educación, en todas las áreas que podemos tener. ¿Hacia quién estamos alineando las miradas? Porque amigos, si la gente alinea su mirada a Cristo y no le conoce, ellos van a reconocer y van a arrepentirse y enderezarse sus caminos, porque nosotros no enderezamos el camino de nadie, sino es el poder del Espíritu Santo. O sea, asegurémonos que eso es lo que está obrando en nuestra vida. Y sobre todo entender que la novia, ahí lo escribí mal, perdón, le pertenece al novio y no al amigo del novio. La iglesia, su cuerpo, es de él, no nuestro. Y mientras mantengamos y estemos conscientes de eso, vamos a poder ir avanzando, cumpliendo nuestra misión. Nosotros no salvamos a nadie, sino que Cristo salva y nos da el privilegio de ser canal que pueda usarse. Hermanos, ¿cuán perdido está el mundo? Imagínense, volviendo leyes, cosas abominables para Dios. Es un desafío directo a Dios. ¿Qué tan perdida está la gente? ¿Cuánto tenemos que esforzarnos entonces de llevar esas buenas nuevas? No tienen por qué estar haciendo semejante locura. No tienen por qué estar haciéndolo. Hay salvación para vuestra alma que tiene esa sed, que tiene ese anhelo de algo más, de ese miedo a la muerte, porque están condenados. Todos estamos condenados a la muerte, si no es por la salvación de nuestro Señor. Juan no le quita un miligramo, un milímetro, perdón, no sé ni qué hablar, de la gloria de Dios. No se atribuye nada, sino que se le entrega completamente a Él. Pedro nos dice en 2 Corintios 5, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Y en esto resumo un poco el pasaje de lo que estamos estudiando hoy. Somos embajadores de Cristo, comportémonos como tal. Y justamente lo que decía Andulio es tan valioso. Si vamos a pelear una batalla, tenemos que hacerlo como lo haría Cristo. Sí, ciertamente Jesús peleó muchas batallas y las ganó. Y hay que ser contundentes, y hay que ser firmes, pero hay que hacerlos en el poder del Espíritu para no caer en nuestras propias fuerzas y rogar y clamar, reconcíliense con Dios. Esa postura evita divisiones dentro de la iglesia misma, porque a veces uno puede decir, es que a mí me gusta la postura de tal predicador, de tal otro, y no tiene nada de malo tener preferencias por el tipo de predicador en el cual nos sentimos más atraídos. Entonces lo comentamos bastante justamente con Antulio, porque puede ser que tengamos dentro de las prédicas estilos distintos, pero el mensaje y el objetivo es el mismo. La mira es el mismo, que es Cristo. Eso es lo que no nos podemos perder, o sea, no nos podemos pelear por tonteras de estilos. Ciertamente hay que guardar la buena doctrina, la sana doctrina, pero no tenemos que perdernos en la postura de tal o la postura de tal cosa. Inclusive, ustedes, o sea, lo voy a decir bien claro, con ese tema de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando en Costa Rica, no, es que yo pienso más como Andulio, no, yo pienso más, no. Y amigos, no nos perdamos, no tenemos una opinión distinta de lo que está sucediendo. ¿Hay pecado? Hay pecado. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Según el llamado que el Señor nos ha puesto a cada uno. Ciertamente no te va a dejar indiferente ante el pecado, pero hay que hacerlo de una manera alineada a Dios, no en nuestras fuerzas. Ese es el mensaje que nos está dando acá Juan, a través de la vida de Juan el Bautista, y sobre todo, realmente sobre todo,
no agarrando la gloria a nosotros, por si se logra o no se logra. Ah, ya vieron, yo hice que el matrimonio igualitario no entrara a Guatemala, por decirlo de una manera. No, no, no es de nosotros, sino la gloria es de Dios. Porque Él dice, el famoso versículo de Juan 3:30, es necesario que Él crezca, yo disminuya, o yo mengüe, según la versión que tenemos. Es una necesidad, como que viniendo de una instrucción, es necesario. No es como, es el proceso natural, es necesario que Él crezca y yo disminuya. ¿Y cuánto tenemos que aplicar eso en nuestra propia vida? ¿Cuánto tenemos que rendir nuestros sueños? Porque Él quiera venir en pos de mí, dice el Señor. Tome su cruz todos los días y sígame. Eso quiere decir que tenemos que morir a cualquier deseo, cualquier anhelo. No quiere decir que entonces va a quedar perdido en el espacio, porque puede ser que el Señor mismo no lo regrese. Pero te digo, ¿cómo sabes? A veces no, nos perdemos. Es que yo siento en el corazón y como lo siento en el corazón, entonces eso seguro viene de Dios porque Él me diseñó así. Pero ella dice, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. No hay nada más engañoso. Porque qué lindo es cuando rindes tu vida a Dios y Él te la regresa. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. No porque entonces regresa tu corazón pecaminoso, sino que te renueva tu corazón y entonces te alineas a Él. Hacíamos una reflexión con otro amigo. No, otra vez, no porque sea malo pedir prosperidad, pero ¿cuántas veces vemos que Pedro o Juan pedían prosperidad para sus negocios? Otra vez, no porque sea algo malo, porque ellos no eran llamados a ese monte. A lo que voy es, estás pidiendo conforme al monte que estás siendo llamado, a ese círculo de influencia, y alineas todas tus acciones a eso. Es bien interesante hasta ver ese símil ahora en la forma de morir, porque Jesús fue levantado en la cruz y Juan menguó, se agachó para ser decapitado. Ciertamente no es una imagen linda cuando iba a ser decapitado, pero me lleva nuevamente a Pedro y cómo él fue llevado a la presencia de Dios. Si a mí me impacta a usted, o sea, está a punto de morirse y lo único que puede pensar es, no soy digno de morir como mi maestro. Entonces, por favor, crucifíquenme al revés. ¡Wow! Eso es tener la mirada realmente puesta en Cristo. Ciertamente fue un proceso. En el mar, cuando se apareció sobre las aguas, perdió su mirada a él y se hundió. Esto creo que fue la semana pasada o antepasada, no recuerdo. En la prédica de 300 de la noche, ¿verdad? Ustedes, la imagen que nos compartían Tulio, pero ¿estás dispuesto tú a menguar, a ser decapitado, figurativa o literalmente, por Cristo? Para decir, cumplí mi misión, como lo que decía ahorita en los versículos anteriores Juan el Bautista. Y eso es de gran gozo. Ese es mi gran gozo, cumplir mi misión. Simplemente llevar las buenas nuevas y cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Contentamiento con ser poca cosa, con ser nada, para que Él sea todo. Salmo 72:17 nos dice, sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por Él los hombres, llámenlo bienaventurado, todas las naciones, a Él, no a nosotros. Y qué lindo usted es cuando uno puede ser parte de la salvación de alguien, cuando uno puede ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos, en la tierra. El que procede de arriba está por encima de todo, dice Juan. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Esto lo vemos reforzado cuando Pablo nos dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y les sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo, principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces tenemos que entender quién es Cristo, quién es Él, y cómo tenemos que sujetarnos, someternos completamente a Él. En el versículo que les decía antes de ir a ser discípulos, hay una palabra clave, antes dice, por tanto, ir y ser discípulos. Pero entonces, ¿qué dice el versículo anterior para que diga por tanto? Dice, pues toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y ser discípulos, porque es en sus fuerzas, no en las nuestras. Y es lo que quiero invitarte hoy.
cualquiera que sea tu llamado, cualquiera que sea tu indignación, hágase en las fuerzas de Él, porque entonces nos vamos a alinear al reino de Dios. Pablo lo dice también en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y entender eso, ¿verdad, amigos? Somos al final de cuentas vasos de barro, ciertamente con algo interno, cuando el Espíritu Santo muere entre nosotros, invaluable, pero seguimos siendo vasos de barro, porque del polvo venimos y el polvo vamos. O sea, no nos perdamos en eso. Nuestro valor, nuestro único valor no es intrínseco al nuestro, a nosotros, porque somos polvo. Está en el Espíritu que mora entre nosotros si con fe nos acercamos arrepentidos y lo recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Jesús nos revela lo que Él ha visto del Padre. Lo vemos en Juan 5, y lo que Él ha oído del Padre. Esta parte es poderosísima. ¿Se acuerdan que lo que dice es, yo no hago nada que no hayan visto al Padre hacer? Y luego nos dice, yo no digo nada que el Padre no haya dicho. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso es que estas batallas, amigos, se ganan en oración. No porque ahí se queden. Y regresando al tema controversial. No solo orando que va a quedar, es orando que el Señor te revela sus planes y entonces vas y actúas conforme a lo que te es revelado. Y esa parte es bien poderosa y a mí me costó entenderla y se las quiero repetir. Cuando uno está en oración, lo que el Señor hace es que te va a hablar o te va a mostrar cosas, ya sea en visiones, ya sea en sueños, ya sea con sus pensamientos. Yo recuerdo que Antulio, ustedes muchos saben que es el que me ha mentoreado gran parte de mi vida, y todavía lo hace. Me explicaba que cuando uno ora, a veces puede ser, sí puede ser que puedas oír la voz audible de Dios, que es inusual, sino que son pensamientos. Y hace poco el Señor me decía, ¿por qué son los pensamientos? Es como, ¿por qué no es más fácil que te hable, pues, y ya estuvo? Dice, porque un pensamiento es mucho más íntimo que una palabra. Cuando alguien, bromeando, yo puedo decir que de mi esposa yo sé lo que piensa antes que lo diga, porque la conozco tan bien. ¿Qué tanto podemos decir eso de Dios? Eso es lo que el Señor te revela sus pensamientos, porque quiere tener una relación tan íntima contigo que te revela sus pensamientos antes siquiera de hablar. Y Él conoce los tuyos, por supuesto, porque Él es Dios. Entonces, cuando tú entiendes esos pensamientos, esa intimidad, puedes hacer lo que Jesús nos decía. Ok, yo voy a hacer lo que he visto al Padre hacer. Yo voy a decir lo que he oído al Padre decir. Y entonces nos alineamos realmente a la voluntad de Dios. El mensaje de Jesús no es una opinión. Él no es como esos filósofos científicos, de que comienza a filosofar, que no tengo nada en contra, y creo que algunos han sido muy valiosos, sino Él es la revelación misma de la mente de Dios. Y acá quiero ponerme un poco abogado, que lo cual no soy, o sea, no lo crean, pero vemos tres grandes puntos. Uno, Dios aprueba el justo proceder de Cristo, pues Él le dijo que era su Hijo amado. Dios exhibe el pacto de redención por medio de la obra de Cristo en la cruz. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, lo que voy es como que Dios tiene el sello profundo a Cristo. Y el que cree en Cristo se puede unir a esa como certificación, lo cual entonces nos permite recibir los beneficios de la salvación, que es la herencia con Cristo. Pero eso es como que nos interesara exclusivamente lo que podemos hacer, el poder que nos es entregado. Y la verdad que uno no recibe ese poder como algo de que aferrarse, sino que recibe la salvación como algo de que aferrarse y por ende el poder viene. Les invito, amigos, a estudiar esos tres pasajes. Por el tiempo no vamos a profundizar más ahorita, pero es entender de que Dios es el que aprueba es a Cristo, no a ti. Pero cuando tú estás en Cristo, entonces ya sos aprobado. Y entonces en Cristo podemos hacer todas las cosas. Y quiero dejarles el de 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, en Él. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Lo que te está diciendo es, ¿por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? Porque no están en Él.
sea, te desvías, te comenzás a pedir cosas que son tu voluntad y no alineadas a Cristo, porque en Cristo todas las oraciones son sí. No sé si me explico con eso. Entonces, y es poderosísimo, porque entonces comenzamos a marcar la diferencia y el mundo no queda igual, porque estamos hablando como que Cristo estuviese hablando. Estamos actuando como que Cristo estuviese actuando. Entonces, amigos, a la batalla que el Señor te ha puesto, sea de salud, sea económica, sea política, sea familiar, sea lo que sea, alíñate primero a Cristo y entonces verás los milagros. Vas a poder decirle al enfermo, eres sano. A mí algo que me impacta, ¿verdad? Ustedes es qué tanto tiempo Jesús se tardaba sanando a los enfermos. Y se lo digo porque hace poco me confrontó el Señor diciendo eso. ¿Cuánto podemos decir? Ay, comenzamos a orar y orar y orar y orar y oramos. Y está buenísimo suplicar esa misericordia de Dios. Pero Jesús cuando decía, se salvo, ¡plim! Salvo. Pero ¿cuánto tiempo pasaba en oración previamente? Pasaba 3, 4 horas. Y entonces él veía al Dios, a su Padre, sanar a esa persona. Y entonces dice, ah, sí, pues es que esto ya pasó en el cielo. Entonces, eso del cielo, vengo y lo traigo para abajo. Y traigo en la tierra. Porque estaba cumpliendo esa intimidad que tenía con el Señor y entonces podía replicarlo en la tierra. Porque aquí a quien Dios ha enviado, ahora las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Y acá entender, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Hebreos nos dice desde el principio, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amigos, tenemos que entender que al final de cuentas es por Él y para Él que todas las cosas fueron creadas. Y si tenemos el privilegio de que el Señor nos haya revelado su salvación por gracia, por misericordia, no nos queda más que entregarle nuestra vida, alinearnos a su voluntad y caminar de su mano e impactar al mundo. A mí me encanta la serie de AD, les he comentado, y igual está de The Bible. Cuando Jesús está en la barca, la primera vez es con Pedro, y que le hace sacar muchos peces, ¿verdad? Y que le dice, Señor, ¿qué haremos? Y Jesús le dice, cambiar el mundo. Y esta es nuestra misión, ¿verdad, amigos? Escuché esto, que no me recuerdo de dónde lo saqué, dice, la palabra solo puede ser correctamente entendida mediante la operación del Espíritu, pero también toda revelación del Espíritu Santo debe ser contrastada contra la palabra de Dios. Y acá vemos simplemente esa unidad de la Trinidad, en que la palabra, siendo Cristo y el Espíritu Santo, que nos revela la palabra, pero que el Espíritu Santo se alinea también a la palabra. Y es ese juego de intimidad perfecta a las que somos invitados. O sea, no sé si tomamos dimensión a lo que estamos siendo invitados a hacer. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y tenemos que estar claros. La medida del Espíritu en nosotros sí hay medida. Eliseo le decía a Elías, lo único que te pido es tener la doble porción, justamente con medida. Y en Jesús no hay medida, porque Él era la encarnación misma de Dios. Y es entender esto, amigos, porque es con la medida que nos fue dada. Sí, podemos pedir más. Creo que está bien pedir más. A veces dice, aumentanos nuestra fe. ¿Cuántas veces podemos orar por nuestra fe? Y dice, Jesús te dijo el secreto claro. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? Estudiar más la palabra. Así va a aumentar tu fe. Y para poder hacer aquellas cosas tan grandes, porque a veces no creemos, ¿no? Usted, no creemos que podemos hacer, no creemos que el Señor puede hacer. Pero eso viene por fe. Y si ustedes, quiero atreverme a decirles, si ustedes han tenido una revelación de Dios, un sueño, donde algo resucita, un proyecto, inclusive una persona, en sanidad, en un discurso que avive al pueblo de Guatemala, hablando del tema de política, o algo que sea del tema de educación, y ustedes ya lo visualizaron, háganlo con fe, porque el Señor ya les reveló lo que va a ser hecho. Entonces traigan ese pedazo del cielo sobre la tierra. Y para terminar este pasaje, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pablo nos dice también en Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se me venía a la mente ¿se acuerdan de Hamlet? De las obras de Shakespeare, ¿verdad? Creer o no creer, esa es la cuestión. Y me he pegado porque creo que al final de cuentas eso es lo nuestro, ¿verdad? Ustedes. En el ejemplo que les daba, sentía del Espíritu Santo, honestamente, que hay algunos acá que han tenido sus sueños, esas revelaciones, esas visiones. Y la pregunta es, ¿crees que eso se puede traer a la tierra o no? Porque tú eres el canal para traerlo. A ti te ha escogido Dios para traerlo. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión, como diría nuestro buen amigo Shakespeare. Hay que notar acá que los verbos están en presente, lo que muestra que la fe y el arrepentimiento son actos continuos y permanentes. El que cree. ¿Se acuerdan cuando terminábamos en el capítulo 2? Y muchos creyeron en él. En ese momento creyeron y se acabó. ¿Estamos siendo nosotros así? ¿De cuáles somos? ¿De los que cuando pasó algo creímos y luego se fue disminuyendo? ¿O somos de los que cree continua y perpetuamente? Del otro lado también, porque dice la ira. La ira acá en el griego es orge, que es una indignación permanente, que es diferente a tumos, que es una como furor, una conmoción turbulenta de un momento, ¿sabes? De un destello, ¿verdad? No. Dios continuamente tiene una indignación permanente sobre el pecado y sobre la incredulidad. La incredulidad es el no creer. El que cree en el Hijo tiene, no dice tendrá, dice tiene vida eterna. Amigos, los que hemos sido salvos, los que hemos creído que Jesús murió y Dios lo resucitó a los muertos, tenemos vida eterna. Esa vida eterna empieza ahora, no empieza en el momento que te mueres. La vida eterna empieza ahora porque ves el reino de los cielos en la tierra. Y entonces comienza nuestro caminar. Realmente comienza ese segundo nacimiento que Jesús nos explicaba en versículos anteriores. Y podemos vivir de la mano de Dios. Y cierro con esto. Si podéis habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amigos, les invito a que oremos para que toda esta palabra agarremos en nuestra vida y nos impacte profundamente y vivamos en ese caminar cristiano con este ejemplo de Juan el Bautista, alineando todas nuestras miradas a Él y que aquellos que puedan vernos la alineen a Él y podamos cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este tiempo que tú nos permites compartir como hermanos, Señor, que podemos enriquecernos unos a otros por medio de tu Espíritu, Señor, porque sabemos que si dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Señor, sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos guías en cada paso que damos. Bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, sus familias, el monte al cual fueron llamados, para que tú les des valentía, que tú les des revelación y alineación a tu voluntad. Te amamos, Señor, te adoramos. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Rafa. Qué lindo estudio, vos. Muy, muy, muy lindo, vos. Gracias por todas las horas invertidas, mucha. No demos por sentado ese esfuerzo de Rafa, porque conociendo a Rafa, y ustedes lo conocen, aquí hay horas de trabajo de estudio bíblico, ¿verdad? No es agarrar la Biblia y leerla, es simplemente estudiarla. Así que gracias, Rafa. Quiero también aprovechar a agradecerte la iniciativa de hacer ese, creo que dijiste, un portafolio de